Mi nombre es Henry Peach y solía pensar que estaba casado con una enfermera devota que de vez en cuando hacía trabajo voluntario en la parroquia local. Resulta que tenía razón a media sobre la parte de la enfermera, pero estaba completamente equivocado sobre la devoción. Todo empezó con la maleta. Vivian estaba empacando para lo que llamó una conferencia médica en Chicago. 3 días de créditos de educación continua y networking con otros profesionales de la salud. Cosas nobles. Del tipo que un marido solidario anima porque demuestra crecimiento profesional y dedicación al cuidado de los pacientes. Estaba llevándole una taza de café cuando lo vi. Un hábito de monja doblado cuidadosamente junto a su uniforme de enfermera. Y al lado, un paquete de 12 condones todavía en su bolsa de la farmacia. Durante unos sólidos 30 segundos, mi cerebro intentó procesar esta información como una computadora intentando ejecutar un software para el que no estaba diseñada. Disfraz de monja, uniforme de enfermera, suministro industrial profilácticos, conferencia médica. O bien Vivian había desarrollado intereses muy específicos en educación continua, o esto no era realmente sobre conferencias médicas. Cariño, llamé, con mi voz logrando esa neutralidad cuidadosa que había perfeccionado durante 17 años de matrimonio. ¿Qué pasa con el disfraz de Halloween? Ella salió del baño, con el cepillo de dientes en la mano, luciendo como si la hubieran pillado robando de la colecta de la iglesia. Oh, eso. La conferencia tiene una cena temática, Noche de Santos y Pecadores. Ya sabes cómo son estas cosas médicas. Intentan hacer todo divertido. Entregó esta explicación con la misma confianza profesional que usaba cuando explicaba por qué los pacientes necesitaban sus medicamentos. Santos y pecadores, repetí lentamente en una conferencia médica. Se trata del equilibrio entre vida laboral y personal, la importancia de los límites morales en la atención médica. Ahora se estaba cepillando los dientes, lo que hacía que sus palabras salieran un poco espumosas. Pensamiento muy progresista. ¿Y los condones? Hizo una pausa a mitad de cepillado. A través del espejo, observé cómo sus ojos hacían ese cálculo que hacían cuando decidía cuánta verdad mezclar con sus mentiras. Muestras gratuitas. El representante farmacéutico quería que yo los distribuyera en la conferencia. La educación sobre sexo seguro es parte de la atención médica integral. Asentí pensativamente. 12 parecen muchos para 3 días de educación. Es una conferencia grande. Debe serlo. Esa noche, mientras Vivian dormía el sueño tranquilo de alguien cuya historia tenía perfecto sentido para ella, yo permanecí despierto haciendo cálculos. 12 condones, 3 días. Incluso si esto era algún tipo de programa de educación médica de vanguardia, los números no cuadraban, a menos que Vivian estuviera planeando dar una demostración muy práctica. A la mañana siguiente, se fue al aeropuerto con un beso en la mejilla y una promesa de llamar todas las noches. Protocolo estándar de viaje de negocios, excepto por la parte en la que la seguía hasta el estacionamiento y la vi sacar una pequeña aguja de su bolso. Pasó 5 minutos pinchando cuidadosamente pequeños agujeros en el paquete de condones. Ahora, no soy un profesional médico, pero estoy bastante seguro de que perforar profilácticos derrota su propósito principal. A menos que el propósito no sea realmente profiláctico, a menos que el propósito sea reproductivo, a menos que mi esposa de 17 años esté intentando quedarse embarazada de alguien que no soy yo. Me quedé sentado en mi auto durante 20 minutos después de que ella se fuera, observando a otros viajeros cargar su equipaje y preguntándome cuándo mi matrimonio se había convertido en un drama diurno. Luego fui a casa y empecé a hacer lo que cualquier marido razonable haría ante evidencias de un engaño elaborado. Empecé a investigar. Los registros telefónicos de Vivian fueron sorprendentemente fáciles de acceder. Compartíamos un plan familiar y yo manejaba todas las facturas. Increíble cómo tu vida se vuelve transparente cuando no estás realmente intentando ocultar nada. Lástima que Vivian no hubiera recibido ese memo. El número llamado con más frecuencia en los últimos 3 meses no era el de su hospital, ni el de su madre, ni el de ninguna de sus amigas enfermeras. Era un número local que no reconocía. Un hombre contestó al segundo timbre. Sí. ¿Es este Garrett? Depende de quién pregunte. Podía oír el zumbido de herramientas eléctricas de fondo, el raspado de metal sobre concreto. Sitio de construcción quizás, o un taller de fabricación. Este es Henry Peach. Llamo por mi esposa, Vivian. Una larga pausa. Luego, oh, mierda. Oh, mierda es correcto, Garrett. Felicidades, por cierto. ¿Qué? Vas a ser papá. Dile a mi esposa que ahora está sin hogar.
Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente empecé la fase 2 de lo que decidí llamar Operación Divulgación Completa. Vivian había dejado amablemente su laptop abierta en la encimera de la cocina, con la contraseña guardada en todas sus cuentas, correo electrónico, redes sociales, almacenamiento de fotos, todo accesible con un simple clic. Era como si quisiera que la descubrieran. O tal vez simplemente se había vuelto descuidada después de meses de planificación secreta. El rastro de correos electrónicos contaba toda la historia. Garrett Blackwood, contratista de soldadura, padre divorciado de 3 hijos, alquilando un dúplex en el lado oeste de la ciudad. Habían estado viéndose durante 5 meses. Él pensaba que ella estaba separada. Ella pensaba que él iba a dejar a su exesposa y empezar de nuevo. Ambos estaban equivocados en muchas cosas. Pero los correos más interesantes eran de las últimas 2 semanas. Vivian explicando su plan para quedarse embarazada, para forzar el asunto, para hacer que Garrett se diera cuenta de que pertenecían juntos. Las respuestas de Garrett eran menos entusiastas, pero no del todo resistentes. Aparentemente, siempre había querido más hijos. Bueno, felicidades a ambos. Estaban a punto de obtener todo lo que habían pedido. Pasé la mañana empacando las pertenencias de Vivian. Todo: ropa, artículos de tocador, libros, la colección de gatos de porcelana que había empezado en la universidad, los libros de texto de enfermería que había guardado de la escuela, su mitad de nuestra vajilla de boda. Todo lo que marcaba a Vivian Pitts como residente de esta casa fue a cajas y bolsas de basura con la eficiencia sistemática de alguien que había pasado 17 años aprendiendo sus preferencias organizativas. Al mediodía, nuestra casa parecía como si Vivian nunca hubiera existido. Cargar mi camioneta tomó 3 viajes. La dirección de Garrett estaba en un barrio por el que había conducido pero nunca realmente notado. Dúplex modestos, entradas de grava, barcos y vehículos recreativos estacionados en los patios. El sueño americano reducido para ajustarse a presupuestos de clase trabajadora. El lugar de Garrett tenía un césped decente y una camioneta de soldadura en la entrada que parecía capaz de sobrevivir a un apocalipsis. Estaba apilando cajas junto a su puerta principal cuando se abrió. ¿Puedo ayudarle? La mujer tenía unos 35 años, morena, vestida con scrubs con personajes de dibujos animados. Tenía el aspecto eficiente de alguien que manejaba múltiples trabajos y aún sacaba tiempo para los partidos de fútbol de sus hijos. ¿Es usted la señora Blackwood? Ex señora Blackwood, Stephanie. ¿Es usted Henry Peach? Creo que conoce a mi esposa, Vivian. Su rostro pasó por varias expresiones antes de sentarse en una comprensión sombría. Oh, usted es el marido. Era, en tiempo pasado, desde hace unas 4 horas. Miró las cajas, luego a mí, luego de nuevo a las cajas. ¿Eso es toda su ropa? Todo lo que importa. Garrett está en casa, está en el taller, pero llamó hace 1 hora. Dijo algo sobre necesitar hablar conmigo sobre Vivian. Sobre tal vez ella quedándose aquí por un tiempo. Hizo una pausa. Mencionó algo sobre un bebé. Asentí. Vivian ha estado planeando una sorpresa. Pensé que debería saberlo antes de que aparezca con su equipaje y su agenda reproductiva. Stephanie rió, pero no fue un sonido feliz. ¿Agenda reproductiva? Jesús Cristo. Ella perforó los condones. Dije esta mañana antes de que se fuera a su falso viaje de negocios. Pensé que podrías querer advertir a Garrett que su novia está intentando tomar algunas decisiones unilaterales sobre su futuro. Hija de Stephanie se sentó en los escalones del frente como si sus piernas hubieran cedido. Me dijo que estaba separada. Dijo que ustedes dos ya se estaban divorciando. Noticia para mí. Ayer por la mañana era un hombre felizmente casado trayéndole café a su esposa mientras empacaba para una conferencia médica. Increíble cómo cambian las cosas rápidamente. Nos sentamos allí por un momento. 2 personas cuyas vidas habían sido reorganizadas por las mentiras de otras personas. ¿Y ahora qué?, preguntó Stephanie. Ahora Vivian tiene que explicarle a Garrett por qué está sin hogar, embarazada y buscando un lugar donde quedarse. Y Garrett tiene que explicarle a usted por qué su novia separada acaba de convertirse en su muy disponible, muy fértil exnovia. ¿Y yo? Yo empiezo de nuevo. 17 años mayor, considerablemente más sabio y significativamente más cínico sobre la naturaleza humana. Stephanie levantó una de las cajas y examinó la etiqueta de la dirección. Vivian Peach suena tan normal cuando lo escribes así. Puede quedarse con el nombre si quiere. Estoy terminado con él. ¿Y si vuelve? ¿Y si se da cuenta de que cometió un error? Me puse de pie y me sacudí los jeans. Stephanie,
Su exmarido está a punto de descubrir que su novia ha estado mintiendo sobre su estado civil, su control de natalidad y su situación de vivienda. Mi esposa está a punto de descubrir que la ex esposa de su novio sabe todo sobre su aventura, sus planes de embarazo y su nuevo estado de sin hogar. Y en unas 6 horas, cuando Vivian llame desde Chicago para ver cómo está su devoto marido, va a descubrir que los maridos devotos no se quedan con mujeres que intentan quedarse embarazadas de otros hombres. Eso no es realmente una respuesta. Claro que lo es. Solo que no es la respuesta que ella va a querer oír. Le di a Stephanie mi número de teléfono y le dije que llamara si Vivian aparecía buscándome. Luego conduje a casa, a mi casa que ya no tenía evidencia de que Vivian hubiera existido alguna vez. Abrí una cerveza y esperé a que sonara el teléfono. Sonó a las 7:23 de la tarde. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? La voz de Vivian era brillante y alegre. La voz de alguien que pensaba que todavía estaba manejando exitosamente una doble vida. La voz de alguien que no tenía idea de que su marido había pasado el día reubicando toda su existencia. Educativo, dije. Muy esclarecedor. ¿Cómo va la conferencia? Oh, ya sabes cómo son estas cosas. Muchas conferencias, mucho networking. El hotel es precioso, aunque vista increíble del lago, manteniéndome ocupado, extremadamente ocupado. Seminarios uno tras otro. Estoy aprendiendo tanto sobre metodologías avanzadas de cuidado al paciente, metodologías avanzadas. Suena intensivo. Lo es, muy práctico. Se rió de su propio chiste. Pero basta de trabajo. ¿Qué hiciste hoy? Limpié la casa, organicé un poco, hice algunas llamadas. Día muy productivo en general. Eso es maravilloso, darling. Debería irme. Tenemos una presentación de cena que empieza pronto. Tema de santos y pecadores. ¿Recuerdas? Correcto. La cosa de los límites morales. Exactamente. Te amo. Yo también te amo, Vivian. Y lo decía en serio, también. Esa era la peor parte. Incluso sabiendo lo que sabía, incluso después de pasar el día empacando su vida, todavía amaba a la mujer con la que me había casado 17 años atrás. Solo que ya no sabía quién era esta mujer. La segunda llamada llegó a las 11:47 de la noche, Henry. La voz de Vivian era diferente ahora. Tensa, asustada, confundida. Sí, acabo de colgar con Garrett. Ah, ¿sí? ¿Cómo está Garrett? Dice que lo llamaste. Dice que le contaste sobre bebé. Bueno, parecía el tipo de noticia que un futuro padre debería oír directamente. Felicidades, por cierto. ¿Cuándo es la fecha probable? Podrías querer empezar a calcular desde este fin de semana, asumiendo que tu plan funcione. Largo silencio. Luego, ¿cómo supiste? ¿Sobre los condones perforados o sobre el hecho de que has estado durmiendo con un contratista de soldadura durante 5 meses mientras me decías que estabas voluntariando en la iglesia? Henry, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Eres muy creativa. Conferencias médicas, cenas de santos y pecadores, muestras farmacéuticas, narración muy imaginativa. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Otro silencio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, la ex esposa de Garrett, Stephanie, es una mujer muy razonable. Tuvimos una larga conversación hoy mientras entregaba tus pertenencias en el dúplex de Garrett. Resulta que no tenía idea de que Garrett estaba viendo una mujer casada. También resulta que no es tan comprensiva con las actividades extracurriculares de Garrett como podrías haber esperado. ¿Entregaste mis qué quieres decir con mis pertenencias? Todo, Vivian. Ropa, libros, tu colección de gatos de la abuela, tus libros de texto de enfermería. Todo lo que pertenecía a Vivian Pitts ahora está sentada en el porche frontal de Garrett, esperando que él decida qué hacer con ello. No puedes hacer eso. Esa es mi ropa. Esa es mi casa. Era tu casa. Era tu ropa. Tiempo pasado. Tiempo presente. Eres una mujer soltera con una maleta llena de disfraces y condones perforados llamando a tu exmarido desde una habitación de hotel donde finges estar en una conferencia médica. ¿Exmarido? ¿Tartamudeé? Mañana por la mañana presento divorcio, adulterio, abandono, fraude, la santa trinidad de la disolución matrimonial. Mi abogado piensa que va a ser refrescantemente directo. Henry, por favor déjame explicarte. Déjame volver a casa. Podemos resolver esto. Casa es el dúplex de Garrett ahora. Te sugiero que lo llames y veas si Stephanie está de humor para compartir. Esto es una locura. Está siendo loco. Estoy siendo minucioso. Hay una diferencia. Podía oír su respiración.
Podía imaginarla en cualquier habitación de hotel que hubiera reservado realmente, intentando descifrar cómo su plan perfecto se había convertido en un desastre perfecto. ¿Qué pasa si estoy embarazada?, preguntó finalmente. Entonces Garrett va a ser papá y tú vas a ser madre soltera y yo voy a ser un hombre divorciado que esquivó una bala. Parece que todos obtienen lo que querían. Eso no es lo que quería. Claro que lo es. Querías emoción. Querías pasión. Querías sentirte deseada por alguien que no conocía todos tus defectos y manías y hábitos aburridos de martes por la noche. Querías ser alguien diferente, alguien más interesante que la esposa de Henry Peach. Felicidades. Ahora puedes descubrir quién es esa alguien. Henry Vivian, en 17 años de matrimonio, nunca me mentiste. Ni una vez. Ni sobre dinero, ni sobre tu familia, ni sobre tus sentimientos, ni sobre nada que importara. Y luego en 5 meses, mentiste sobre todo. ¿Dónde ibas? ¿Con quién te veías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué querías? Incluso mentiste sobre el control de natalidad. Estaba confundida. No sabía qué quería. Sabías que querías quedarte embarazada de otro hombre. Eso me parece bastante específico. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Vivian? ¿Ibas a volver a casa embarazada y decirme que era un milagro? ¿Ibas a dejar a Garrett y criar a su hijo como mío? ¿Ibas a seguir mintiendo hasta que el bebé se pareciera a un soldador en lugar de a un contable? Ninguna respuesta. ¿O solo ibas a seguir viviendo 2 vidas hasta que una explotara? Pensé que podría resolverlo. Bueno, felicidades. Está resuelto. La tercera llamada llegó a las 12:43 de la madrugada. Henry, estoy en la casa de Garrett. ¿Cómo va eso? Stephanie no me deja entrar. Dice que Garrett no está aquí, pero su camioneta está en la entrada. Tal vez no esté listo para visitas. Toda mi ropa todavía está en el porche. Está empezando a llover. Mejor muévela adentro en algún lugar. No tengo dónde moverla. No tengo a dónde ir. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Luego recordé la aguja, los condones, los 5 meses de mentiras. Podrías probar un hotel, preferiblemente uno con una conferencia médica en curso. No seas bastardo, Henry. No seas una esposa infiel, Vivian. Cometí un error. Cometiste 100 errores. La cosa del embarazo no fue un error. Eso fue un plan. Un plan terrible. Pero definitivamente intencional. Solo quería sentirme deseada de nuevo. Y ahora sabes cómo se siente ser no deseada. Educativo, ¿verdad? Empezó a llorar. Lágrimas reales, no del tipo manipulador que usaba cuando quería que arreglara algo, comprara algo o perdonara algo. Estas eran las lágrimas de alguien cuya vida acababa de colapsar de maneras que no había anticipado. Por favor, Henry, déjame volver a casa. Déjame explicarte todo. No hay nada que explicar. Querías una vida diferente y ahora la tienes. Felicidades. Esto no es lo que quería. Entonces deberías haber pensado en eso antes de empezar a perforar agujeros en los condones. Colgué y apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, pasé en auto por el dúplex de Garrett camino al trabajo. El Prius de Vivian estaba estacionado en la calle y ella estaba sentada en el escalón frontal rodeada de cajas y bolsas de basura. Parecía una refugiada de su propia vida. No paré. A la hora del almuerzo, llamé a Stephanie. ¿Cómo está la situación por allá? ¿Complicada?, dijo. Garrett llegó a casa alrededor de la 1 de la mañana, completamente borracho. Él y Vivian lo discutieron en el césped frontal. Medio vecindario los oyó. ¿Cuál es el veredicto? No quiere nada con ella. Dice que mintió sobre estar separada, mintió sobre el control de natalidad, mintió sobre todo. Le dijo que buscara otro lugar a donde ir. Y Vivian todavía sentada en mi porche como un gato callejero. Casi siento lástima por ella. No lo hagas. Ella tomó sus decisiones. ¿Qué pasa si realmente está embarazada? Entonces lo resolverá. La gente lo hace. Realmente estás terminado con ella, ¿verdad, Stephanie? Si tu ex marido hubiera pasado 5 meses mintiéndote sobre estar soltero, luego intentara quedarse embarazada de otra mujer para forzar alguna decisión, ¿lo tomarías de vuelta? Punto tomado. Vivian quería ser alguien más. Ahora puede descubrir quién es esa alguien más. Esa tarde, Vivian apareció en mi oficina. Estaba terminando papeleo cuando tocó la puerta. Se veía terrible. Cabello sin lavar, ropa arrugada, ojos rojos de llorar. Parecía alguien cuya vida había implosionado de maneras que no había visto venir. ¿Podemos hablar?, preguntó. Estamos hablando. ¿Puedo sentarme? Gesticulé hacia la silla frente a mi escritorio.
Se sentó cuidadosamente como alguien que no estaba seguro de que los muebles la sostuvieran. Cometí un error, dijo. ¿Cuál? ¿La aventura, las mentiras o el esquema de embarazo? Todo, todo. Fui estúpida y egoísta y arruiné todo lo bueno en mi vida. Sí, lo hiciste. ¿Puedes perdonarme? Me recliné en mi silla y estudié a la mujer con la que había estado casado 17 años. Se veía como Vivian, sonaba como Vivian, pero era una extraña. La Vivian con la que me casé no habría engañado. La Vivian con la que me casé no habría mentido. La Vivian con la que me casé no habría intentado quedarse embarazada de otro hombre. Vivian, ¿sabes a qué me dedico para vivir? Eres contador forense. Investigo fraude financiero. La gente me miente todos los días sobre transacciones, sobre activos, sobre sus circunstancias. Y todos los días descubro que pasó realmente versus lo que la gente quiere que crea que pasó. Lo sé. Así que cuando me dices que cometiste un error, sé que estás mintiendo. Cuando me dices que estabas confundida, sé que estás mintiendo. Cuando me dices que quieres volver a casa, sé que estás mintiendo. No estoy mintiendo. Pasaste 5 meses planeando quedarte embarazada de otro hombre. Eso no es confusión, Vivian. Eso es estrategia. Estrategia terrible, pero definitivamente intencional. Empezó a llorar de nuevo. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando que podías tener ambas vidas. La seguridad de estar casada conmigo y la emoción de estar con Garrett. Estabas pensando que podías quedarte embarazada y de alguna manera hacer que funcionara. Estabas pensando que eras más inteligente que todos los demás. Me equivoqué. Sí, te equivocaste sobre todo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre manila. Papeles de divorcio firmados y presentados esta mañana. Puedes impugnarlos si quieres, pero dadas las circunstancias, no creo que eso vaya a funcionar a tu favor. Tomó el sobre como si pudiera explotar. Henry, por favor, podemos ir a terapia. Podemos trabajar en esto. No, no podemos porque ya no confío en ti. Porque cada vez que llegues 5 minutos tarde, hagas una llamada que no reconozco o vayas a la tienda por leche. Me voy a preguntar qué estás haciendo realmente porque destruiste 17 años de matrimonio por 5 meses de emoción. No se trataba de la emoción. ¿De qué se trataba? Me sentía invisible, como si solo fuera la esposa de Henry, no Vivian. Como si estuviera desapareciendo en nuestra rutina, nuestro matrimonio, nuestra vida. Garrett me hizo sentir significativa. Y ahora me siento como nada. Casi sentí lástima por ella entonces. Casi. Pero la simpatía no deshace la traición. Y la comprensión no excusa las mentiras. Vivian, nunca fuiste invisible para mí. Eras mi compañera, mi mejor amiga, la persona que elegí para construir una vida juntos. Si te sentías como si estuvieras desapareciendo, deberías habérmelo dicho. Si necesitabas emoción, podríamos haberla encontrado juntos. Si querías sentirte significativa, podríamos haber trabajado en eso. Intenté hablar contigo. No, no lo hiciste. Decidiste que yo era el problema y Garrett era la solución, y nunca me diste la oportunidad de ser parte de la conversación. Lo siento. Sé que lo sientes, pero lo siento no arregla esto. Lo siento no me devuelve 17 años de confianza. Lo siento no me hace olvidar que estabas dispuesta a dejarme criar al hijo de otro hombre como mío. Se quedó allí sentada sosteniendo los papeles de divorcio, luciendo como alguien que finalmente había realizado la plena magnitud de lo que había perdido. ¿A dónde se supone que vaya?, preguntó finalmente. No lo sé, Vivian. Ese es tu problema ahora. No tengo dinero. No tengo dónde quedarme. Tienes un trabajo. Tienes amigos. Tienes familia. Tienes un auto y una maleta y toda la libertad que querías. No quiero libertad. Quiero volver a casa. Casa no te quiere de vuelta. Dejó los papeles de divorcio en mi escritorio y salió sin decir otra palabra. La observé a través de la ventana mientras subía a su Prius y se iba. Y por primera vez en 3 días, sentí algo más que ira. Sentí alivio. 6 meses después, estaba tomando café con Stephanie Blackwood en el diner del centro. ¿Cómo te estás ajustando la vida de soltero?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Más tranquila, pero mejor. ¿Algún arrepentimiento sobre divorcio? No. ¿Sobre la forma en que lo manejé a veces? ¿Qué habrías hecho diferente? Revolví mi café y lo pensé. Tal vez habría sido menos dramático. Tal vez habría intentado más duro entender por qué lo hizo antes de decidir castigarla por ello. Pero todavía la habrías divorciado. Absolutamente.
La confianza no es algo que puedas reparar como un electrodoméstico roto. Una vez que se va, se va. ¿Qué ha de Vivian? ¿Alguna idea de cómo está? Se mudó a Seattle. Consiguió un trabajo en un hospital allí. Según amigos mutuos, no está embarazada. Así que o los condones perforados no funcionaron, o Garrett fue más cuidadoso de lo que ella anticipó. Y Garrett, todavía soldando, todavía alquilando ese dúplex. Todavía no interesada en mujeres complicadas con agendas complicadas. Stephanie Rio, hombre inteligente. Lo suficientemente inteligente. ¿Cómo estás tú? ¿Alguna perspectiva? Me estoy tomando un sabatical de los hombres por un tiempo. Resulta que son más complicados de lo que pensaba. Justo. Nos sentamos en un silencio cómodo. Dos personas que habían sido daño colateral en las malas decisiones de otros intentando descifrar qué venía después. Henry, dijo Stephanie finalmente. Sí. Por lo que vale, creo que Vivian fue una idiota. Sí, dije que lo fue. Pero fue mi idiota durante 17 años, y a veces extraño eso. ¿A la idiota o los 17 años? Ambos, supongo. La mujer con la que me casé no era una idiota. Era inteligente y divertida y amable y honesta. No sé cuándo se convirtió en alguien que perforaría condones y mentiría sobre conferencias médicas. La gente cambia. Sí, lo hace. El truco está en descifrar si cambiaron en alguien mejor o en alguien peor. Y Vivian, terminé mi café y dejé dinero en la mesa. Vivian cambió en alguien que no reconocía. Tal vez esa alguien sea mejor para alguien más, pero no era mejor para mí. Caminé con Stephanie hasta su auto y conduje a casa, a mi casa que finalmente empezaba a sentirse como hogar de nuevo en lugar de una escena del crimen. Había reorganizado los muebles, pintado el dormitorio, reemplazado las fotos de boda con imágenes de lugares a los que quería viajar. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Estaba llena de posibilidades en lugar de mentiras. Y eso se sentía como progreso. A veces tarde en la noche, me preguntaba si había sido demasiado duro. Si podría haber manejado la traición de Vivian con más gracia, más perdón, más comprensión de cualquier crisis de mediana edad que había convertido mi esposa honesta en una extraña infiel. Pero luego recordaba la aguja, los condones, los 5 meses de mentiras elaboradas, y me daba cuenta de que la gracia tiene sus límites. El perdón tiene sus fronteras. La comprensión no siempre lleva a la reconciliación. A veces lo más amable que puedes hacer por alguien que está intentando destruir tu vida es dejarlo ir a encontrar la suya propia. Vivian había querido ser alguien diferente, alguien más emocionante, alguien por quien valiera la pena mentir. Ahora podía pasar el resto de su vida descubriendo quién era esa alguien. Y yo podía pasar el resto de la mía agradecido de no tener que verlo. El giro final llegó 8 meses después en una mañana de martes cuando Stephanie me llamó al trabajo. Henry, necesitas saber algo sobre Vivian. ¿Qué ahora? Está de vuelta en la ciudad y definitivamente está embarazada. Me senté pesadamente en mi silla de oficina. ¿Cuánto embarazada? Muy. Como a punto de dar a luz cualquier día embarazada y Garrett dice que no es suyo, dice que el timín no cuadra, dice que debe haber estado viendo a alguien más también. Reí, pero no había humor en ello. Por supuesto que lo estaba. Vivian siempre fue una sobrechiver. Hay más. Stephanie dijo que ha estado llamando por la ciudad intentando encontrar a alguien que la acoja. Aparentemente las cosas no funcionaron en Seattle tampoco. Déjame adivinar. Le dijo a su nuevo novio que estaba divorciada. Se embarazó y él descubrió que estaba mintiendo sobre algo importante. ¿Cómo lo supiste? Porque la gente no cambia, Stephanie. Solo se vuelve mejores mintiéndose a sí mismo sobre quiénes son realmente. Me llamó ayer, preguntó si pensaba que podrías tomarla de vuelta ahora que ha aprendido la lección. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas lecciones llegan demasiado tarde para importar. Buen consejo. Está quedándose en el motel de la carretera 9, habitación 247, si estás interesado. No lo estoy. No pensé que lo estarías, pero pensé que deberías saberlo. Esa tarde, conduciendo a casa del trabajo, me encontré tomando el camino largo pasando el motel de la carretera 9. Me dije que era solo curiosidad, solo querer ver cómo terminaba la historia. Pero realmente, creo que necesitaba saber que mi decisión al alejarme había sido la correcta. El Prius de Vivian estaba estacionado fuera de la habitación 247, luciendo tan cansado y desgastado como probablemente su dueña. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver el brillo azul de un televisor a través de la tela delgada. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos, motor encendido, pensando en la mujer dentro de esa habitación de motel.
17 años de matrimonio, 5 meses de mentiras, y ahora estaba sola y embarazada de un niño que podría pertenecer a cualquiera de los hombres que había engañado en el camino. Podría haber tocado esa puerta, podría haberle ofrecido un lugar donde quedarse hasta que naciera el bebé. Podría haber intentado reconstruir algo de los escombros de nuestro matrimonio, pero no lo hice. Porque algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Porque alguna confianza, una vez rota, no puede repararse. Porque algunas personas, una vez que te muestran quiénes son realmente, merecen ser creídas. Conduje a mi casa tranquila. Mi vida ordenada, mi existencia pacífica. No era la vida que planeé cuando me casé con Vivian 17 años atrás. Pero era honesta, era real, era mía. Y por primera vez desde encontrar esa aguja y esos condones perforados, eso se sentía como suficiente. 3 días después, Stephanie llamó para decirme que Vivian había dado a luz a una niña sana. El padre todavía desconocido, prueba de paternidad pendiente. Vivian lo había listado como Henry Pitts en el certificado de nacimiento, pero mi abogado ya estaba presentando papeles para disputar esa reclamación. «Podrías pedir una prueba de paternidad», dijo Stephanie, «solo para estar seguro». «No necesito una prueba», dije. «Sé exactamente cuándo Vivian y yo dormimos juntos por última vez y no fue hace 9 meses. Entonces, ¿qué pasa con el bebé? Ese ya no es mi problema. Y Vivian tampoco es mi problema. Realmente estás terminado con ella, ¿verdad, Stephanie?» Algunas personas pasan toda su vida intentando descifrar quiénes son. Vivian pasó 5 meses mostrándome exactamente quién era. Solo soy lo suficientemente inteligente para prestar atención. ¿Y quién era ella? Alguien que pensaba que mentir era más fácil que decir la verdad. Alguien que pensaba que el engaño era más simple que la honestidad. Alguien que pensaba que podía tener todo lo que quería sin pagar el precio por nada de ello. Y ahora puede descubrir cuál era realmente ese precio. Colgué el teléfono y volví a mi tranquila tarde de martes, mi vida honesta, mi existencia pacífica. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Vivian estaba aprendiendo a ser madre soltera con un pasado cuestionable y un futuro incierto. No sentía lástima por ella. No sentía ira hacia ella. No sentía nada en absoluto. Y eso, me di cuenta, era exactamente como debería ser. La mujer que había amado durante 17 años había muerto en el momento en que tomó esa aguja y empezó a perforar agujeros en esos condones. Lo que quedaba era una extraña que casualmente compartía su nombre y su rostro. Pero no su corazón, no su alma, no su integridad. Ya había llorado esa muerte. Ya había sufrido esa pérdida. Ya había enterrado ese matrimonio. Lo que le pasara a la extraña no era asunto mío.